Hola a todos, gracias por acompañarme en este nuevo video que vamos a presentar hoy sobre la gestión de almacenes por medio de un software de mantenimiento. Bueno, cuando queramos gestionar un almacén por medio de un software de mantenimiento, lo primero que vamos a tener que crear en el software, es el almacén. ¿Por qué digo esto? Porque podremos crear varios almacenes, tener almacenes de diferentes tipos o secciones donde solo tenemos que definir los materiales que vamos a utilizar en cada almacén para después designarlo a cada uno de los almacenes que quieramos. Hacer una gestión de almacén por medio de un software de mantenimiento, cada vez que carguemos algún repuesto en una orden de trabajo, nos lo va a sacar de stock. El software automáticamente le va a dar de baja de stock, siempre y cuando lo usemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hacemos una orden de trabajo, nosotros planificamos a veces repuestos que vamos a utilizar y no necesariamente usamos todos. Entonces, a la hora que cuando cerremos la orden de trabajo y le digamos qué repuestos utilizamos, ahí realmente el software va a bajar de stock, del stock del almacén y del almacén que nosotros hayamos elegido para sacar el repuesto. Tenemos que definir el almacén. Bueno, acá les voy a mostrar algún código de descripción, o sea, el software nos va a pedir un código para definir el almacén. Los más utilizados, ALM, almacén de mantenimiento. Acá le doy otro ejemplo, ALMPL, almacén general de planta. Luego que definimos el almacén, debemos comenzar con la creación de las familias de los repuestos. Como les comentaba, podemos definir almacenes generales o podemos definir almacenes por secciones. Me ha pasado tener que definir almacenes por secciones, por ejemplo, porque una parte de la planta se encargaba de otro producto y tenía un almacén específico para esa sección. Bueno, después teníamos un almacén general. Bueno, como le comentaba, tenemos que crear la familia de los repuestos, que es otra cosa que nos va a pedir el software. Para crear la familia debemos tener un criterio y ser muy ordenados. Debemos de crear familias genéricas de repuestos, que son los que normalmente utilizan todos los equipos de la planta, y familias específicas cuando los repuestos son de máquinas específicas o de proveedores específicos. Les voy a mostrar un ejemplo de familias de repuestos. ¿Ah? Acá hay un código que nos va a pedir el software de familia, ustedes lo pueden nombrar como quieran. Esto es un ejemplo de uno que creé para una industria. Rodamiento, rodam, químico, solvente adhesivo, metimos todos juntos ahí, materiales neumáticos, materiales eléctricos en general, instrumentación, lubricantes. Como podrán ver, cada familia tiene un código de letras, que también pueden ser letras y números, depende del software, lo que le pida. Eh, el código cada familia lleva un código diferente, que después en la descripción ponemos bien a qué se refiere cada familia. Luego de definir las familias, debemos definir las unidades con las que vamos a trabajar para los repuestos. O sea, debemos crear todas las unidades que tengamos pensado trabajar en los almacenes. Les voy a mostrar acá una definición de unidades. Por ejemplo, las más comunes: unidades, kilogramos, gramos, litros. Todo depende del rubro y de los artículos que tengamos que trabajar. A lo mejor se deben de crear más unidades que esas que les mostré anteriormente. Esas son las más comunes. Como experiencia le voy a decir que es una muy buena práctica crear familias de repuestos por rango de numeración o rangos de códigos. Esto nos permite tener los repuestos ya asociados con sus respectivas familias,
Y en la práctica de utilizar repuestos, los que más se utilizan, los más comunes, automáticamente vamos asociando la numeración con las familias, ¿tá? De los repuestos, numeración o código, digo, porque también puede ser que utilicemos letras en las familias. Y, y ya automáticamente nos queda más fácil para asociar los repuestos, ubicarlos y saber de qué familia pertenece. Les voy a mostrar un ejemplo de codificación de rango de familia. Bueno, familia de repuesto. ¿Ah? Lo que yo le decía es dar un rango de numeración, en este caso son números, por familia de repuesto. Por ejemplo, ustedes ven ahí en lubricantes, ¿tá? Que arrancan en el número 0, ¿tá? Y le designamos un número final, una codificación final de 2000. ¿Tá? Entonces ahí tendremos más o menos 2000 ítems o artículos para crear en lubricantes. Y así sucesivamente, rodamientos, ¿tá? Que vamos del, de un código, ahí valor estimado de codificación son 40.000, más o menos lo que podríamos llegar a tener en una planta. Siempre tenemos que dar un código que nos sobremos de lo que vayamos a utilizar para no tener que después poner otra codificación diferente. Con este criterio a la hora de crear artículos debemos de colocar la numeración del artículo. Cada vez que creemos un artículo debemos comenzar con el código que le asignamos, el rango de codificación. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el lubricante comenzaríamos con el 1 y iríamos sumando 1, 2, 3, 4 con sus diferentes lubricantes que vayamos a crear. Si creamos otro artículo de otra familia, bueno, buscamos en la tabla la codificación que le dimos a la familia y comenzamos con la numeración que dice la tabla. Cuando son repuestos de máquinas específicas, como podrán ver en la tabla anterior, o sea, cuando vimos el tema de las familias, también creamos una familia especial para repuestos específicos de máquinas o proveedores. ¿Ah? Ahora les muestro lo que había más arriba. Por ejemplo, habíamos creado una familia que decía repuestos Tetra Pak, repuestos Giga. O sea, son repuestos específicos para esas máquinas, ¿tá? Que ya las diferenciamos con su codificación para poder asociarlas y poder ubicarlas más fácilmente. Ahora veremos un tema muy importante a la hora de crear artículos. Debemos de tener un criterio para la creación. ¿Por qué digo esto? Es que no podemos dejar que todo el mundo pueda crear códigos de artículos, ya que cada persona puede escribir de forma diferente la descripción de un mismo artículo o repuesto, como quieran llamarlo. O sea, hay personas que llaman de una manera a un repuesto y hay personas que llaman de otra manera. Entonces, ahí automáticamente ya tendríamos un artículo con doble descripción. Esto lo resolvemos dejando que lo cree una persona, o sea, mantener una persona solamente para creación de códigos, de repuestos o de artículos. ¿Tá? O si no, la otra manera es definir estándares, o sea, de normativas de cómo ingresar artículos. Yo creo que la otra forma ya es muy complicada porque hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de crear un artículo y que sean más o menos todos creados de la misma manera, que yo creo que se dificulta bastante. Lo más fácil es designar a una persona y a esa persona que tenga un criterio de creación. También si designamos a una persona y esa persona no tiene un criterio para crear artículos, obviamente que va a pasar lo mismo, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo. Si vamos a crear rodamientos, podemos comenzar todos los rodamientos con la palabra rodam. Y luego le colocamos la designación correspondiente a cada rodamiento. ¿Tá? Esto nos facilita a la hora de buscar los repuestos, ya que al mantener un criterio podemos buscarlo más fácilmente. O sea, ponemos todo rodam y nos van a venir todos los rodamientos. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando realicemos una búsqueda de válvulas, ¿tá? Podemos ver algo de esta manera. Si ponemos en el campo de filtro, lo realizamos por valve, ¿tá? Automáticamente el programa al buscar nos va a traer todo lo que son lo que comiencen por valve.
Si ustedes ven en la primera línea, ¿tá? Aparece valvulina porque arranca con val, ¿tá? Pero si ustedes ven la familia es otra y la codificación es otra, lo que yo les decía. El repuesto arranca con otra designación, entonces ya sabemos que eso no es una válvula. Automáticamente ya podemos ver eso. Luego de todo esto, también debemos de crear los lugares para almacenar los repuestos. O sea, acomodar las estanterías en el almacén y realizar codificación de las estanterías para poder ubicar los repuestos ordenadamente. Codificaremos las estanterías, las filas y las posiciones de cada fila en la estantería. Podremos tener estanterías simples, que solo se acceda de una parte, o dobles dependiendo del espacio y de los lugares que tenga cada estantería. Les voy a mostrar ahora un ejemplo de codificación de estanterías, cómo quedaría una codificación. En este caso vamos a usar letras y números, pero es a criterio de cada uno. Cada uno puede codificarla como quiera. Si quiere usar todo números, si quiere usar todo letras, puede hacerlo. Lo único que hay que tener es un orden y replicarlo en todas las estanterías. Acá les muestro un ejemplo. Si tuviéramos dos estanterías, un pasillo, una estantería simple que la codificamos con la sigla A, que ese rack de estantería es A. Luego, con el número siguiente, identificamos la fila y las posiciones se las damos con números, que va a ser A1, por ejemplo, 1 es la posición primera. Después la otra rack de estantería, hacemos B y C. En la otra es doble y debería tener menos espacio que la primera. Si queremos guardar un repuesto X en algún lugar del almacén, diremos entonces lo siguiente. El código 10001, que es el rodamiento 62082RS, se encontrará en la posición A1-7. Ustedes podrán ver ahí que en el círculo rojo estaría ese rodamiento. Obviamente está de más decir que deberíamos de colocar todos los repuestos de la misma familia agrupados en un mismo lugar o en un mismo sector. Capaz que la familia es muy grande y no nos da una estantería, pero sí podemos ubicar una zona, o sea, dos posiciones de un rack o 4 posiciones de un rack donde tengamos todo lo de la misma familia juntos. Porque si hay algo que se mezcla, un repuesto que se mezcla, bueno, nosotros vamos a buscar algo y podríamos en la zona tratar de encontrar algún repuesto que se haya mezclado, alguna codificación que se haya puesto mal, ¿no? También debemos tener en cuenta la cantidad de los repuestos, el tamaño, el peso y la rotación para saber dónde colocar esos repuestos. Los de alta rotación debemos de colocarlos en un lugar accesible, ¿tá? Los de mayor peso en la parte inferior de las estanterías o las estanterías que tengan mayor capacidad de peso acorde al repuesto que nosotros vayamos a colocar ahí. Los de baja rotación podremos colocarlos en los estantes más altos o los que nos lleven más tiempo acceder a ellos, que nos quite más tiempo, o los que tengamos que utilizar equipos para buscarlos. Puede ser equipos de elevación, ¿no? Cuando los almacenes son grandes a veces necesitamos elevadores para acceder. Cuando creamos el repuesto con su numeración adecuada a su familia de repuesto, debemos colocar en algún campo del artículo la posición de la estantería, como lo explicaba anteriormente. Codificamos las estanterías y en el artículo, cuando lo creamos, le colocamos el código de la estantería donde se encontraría. Por lo general, todos los software tienen un espacio libre como observación, por ejemplo, o una descripción, o un código de ubicación, o ubicación directamente dicen, donde podemos colocar esta codificación. Ahora tendremos repuestos con su correspondiente código de familia. Al ingresar el artículo podremos ver el lugar de la estantería que tiene ese repuesto. Luego de tener esto, debemos de analizar qué repuestos
necesitamos mantener un stock mínimo en el almacén para luego realizar la reposición automática de estos repuestos. Para esto debemos definir un par de parámetros. Bueno, stock mínimo es el stock que quiero tener en almacén, o sea que siempre debería de tener en almacén. Porcentaje de reposición es el porcentaje de reponer el artículo cuando llega al mínimo con referencia del stock mínimo. Por ejemplo, si digo de este repuesto código 10001 rodamiento 6208, quiero mantener un stock mínimo de 4 unidades y le fijo un porcentaje de reposición del 100%. Esto es lo que va a suceder. Cuando el stock sea menor o igual a 4 unidades, voy a comprar el 100% del valor mínimo que le cargué. O sea, el programa me va a avisar que necesito comprar 4 unidades. ¿Tá? Esto le puedo fijar más. Si yo le fijo un 200%, ¿tá? Cuando llegue a 4 o menor de 4, ¿tá? El programa me va a comprar 8 unidades. Esta es una manera de fijar reposiciones automáticas con stock mínimo. Hay algunos software que simplemente fijan el mínimo y el máximo a tener en stock y luego compara los valores entre mínimo y máximo y nos da la cantidad a comprar o reponer. Si lo fijamos con porcentaje de reposición, creo que es más sencillo porque nosotros le podemos dar un sobre porcentaje y mantener un tiempo más largo antes de reponer. O sea, consumimos varias veces antes de llegar al mínimo y poder reponer de vuelta el artículo. Ahora, luego de tener todos estos códigos creados, la posición y el stock mínimo fijado en los artículos que necesitamos tener en stock, debemos de cargar los stocks de repuestos al almacén o a los diferentes almacenes. Para esto debemos realizar movimientos de stock o de repuestos que se pueden hacer manuales o por planillas de carga masiva. O sea, la mayoría de los software o lo haces manual o lo haces por planilla de carga masiva. Todos los software tienen ingreso de stock que se ingresa por fecha, la cantidad del artículo y el costo al cual compramos ese artículo o repuesto en ese momento. Le muestro ahora una pantalla de los movimientos que permite hacer, por ejemplo, un software de mantenimiento en lo que son los stocks, movimientos manuales, movimientos de interalmacén, todas esas cosas. En las opciones veremos que además si creamos varios almacenes podemos mover mercadería entre los almacenes. Y también veremos que podemos sacar los requerimientos de compra necesarios. Acá es donde el programa compara los stocks mínimos con los necesarios a reponer y nos dará un listado de repuestos bajo mínimos de stock, donde nos dirá la cantidad de cada repuesto que necesitamos comprar para abastecer el stock o la diferencia de stock que tengamos. Bueno, gente, este fue el tema de hoy. Les dejo ahí mis datos. Espero que les haya gustado y cualquier consulta estoy a las órdenes. Muchas gracias por acompañarme. Nos veremos en el próximo tema que daremos en este canal.